se nos han conectado a través también de la señal por internet en el canal 88 del ministerio, a través de nuestros canales de YouTube, a través de las redes sociales y a través de la señal de canal 88. Es un privilegio el estar aquí con ustedes y poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche quiero continuar con la enseñanza o la serie ¿Por qué sufren los seres humanos? Y especialmente ¿por qué sufren los hijos de Dios? Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche, Dios mío, por darme el privilegio, por darme la oportunidad, Señor, de dirigirme a toda la audiencia, Señor, que nos ve en este momento a través de los diferentes medios. Señor, en esta noche te pido que me uses, Padre, para poder, Señor, hablar, enseñar, Señor, con sabiduría, conforme a tu palabra y tu voluntad, Señor. Oro por este lugar para que tu gracia, tu presencia, controle y dirija este lugar. Oramos, Señor, aunque creemos que tú tienes todo bajo control, lo creemos, Señor, pero, Señor, lo hacemos de una manera, Señor, porque nosotros, Señor, dependemos de ti y te damos la honra y la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que habíamos hablado anteriormente, a manera de una recapitulación, razones por qué sufrimos los seres humanos, especialmente los hijos de Dios. Y una de las razones que mencionamos en la sesión pasada fue que sufrimos en esta tierra por causa de la maldad que existe en el mundo. Vivimos en un mundo imperfecto, mencionamos, es una de las razones. Vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo convulsionado, y recordemos que por la misma desobediencia del hombre en el huerto del Edén, eso afectó a la creación, afectó la naturaleza y afectó a la raza humana, porque de esa manera la raza humana quedó contaminada. Y a esto lo que le llamamos nosotros la maldad impersonal o la maldad natural. Estamos claros que vivimos en un mundo donde la maldad existe, donde reina la maldad, donde existe Satanás, que es el que domina este mundo, el príncipe de este mundo, pero también les decía en las sesiones pasadas, anterior, de que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Él no puede tocar la vida de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios, si Dios no se lo permite. Satanás puede actuar en la vida de un creyente si la soberana voluntad de nuestro Dios todopoderoso, todo lo sabe, omnisciente, todo poder, se lo permite. Entonces, en las razones por qué sufren los cristianos, es porque nosotros vivimos en la tierra, vivimos en un planeta Tierra, donde reina la maldad, y por el mismo pecado, por la misma desobediencia del hombre, la raza humana fue contaminada y aún la creación quedó contaminada. Dice Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. La misma naturaleza, la misma creación sufre. Por eso miramos los embates de la naturaleza, miramos los desastres naturales, podemos ver los tsunamis, podemos ver los virus, las bacterias y todo tipo de fenómenos. Cuando Dios creó la tierra, creó todo, dice la palabra de Dios que todo lo creó perfecto. Imagínense que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén y cuando Adán y Eva cosechaban la tierra, eso, hermano, era una bendición total. De hecho que trabajaba, pero, hermano, eso estaba en un estado perfecto. Y al igual la fauna. Pero imagínense que cuando Adán pecó y Eva pecaron, los dos, aún dice que por desobediencia y por castigo como consecuencia del pecado, Eva iba a dar a luz con dolor. Eso fue producto del pecado de ellos. Por eso las mujeres cuando van a dar a luz es el dolor más terrible que pueden experimentar. Entonces, hermano, los seres humanos vivimos en una tierra contaminada y maldecida. Por eso hay sufrimiento. Y de esa manera nosotros no estamos exentos a padecer y a sufrir las consecuencias de un mundo caído. Y esa es una de las razones por qué hay tanto sufrimiento. Otra de las razones por la cual sufren los seres humanos y aún especialmente los cristianos, los hijos de Dios, es por causa de leyes que rigen esta tierra. Por ejemplo, la ley de la entropía. ¿Qué dice la ley de la entropía? Una de las leyes naturales que dice que todo tiende a dañarse, a deteriorarse, a estropearse. Y esas leyes nos afectan a nosotros como seres humanos porque también nosotros nos deterioramos. Cada día que pasa nos vamos deteriorando. Este cuerpo se va deteriorando poco a poco, se va deteriorando y llega un día, hermano, que nos vamos a morir. Y no podemos evitar las leyes naturales, ni las podemos quebrantar. Imagínense que violemos las leyes de la gravedad. ¿Qué nos pasaría si nosotros nos subimos a un edificio de 10 pisos y nos tiramos desde el 8º piso? La ley de la gravedad, si la violamos, los resultados es que nos vamos a matar. Entonces, otra de las leyes es la ley de la entropía. Todo tiende a destruirse, a dañarse, a deteriorarse. La Biblia le llama a esto pecado. En la Biblia se conoce como pecado. Este cuerpo, por causa del pecado, se envejece, se deteriora, se enferma. Por naturaleza se deteriora. Es por eso que a veces de la nada, de la noche a la mañana, las personas pueden aparecer con una enfermedad crónica, cáncer, úlceras, cáncer en el hígado, cáncer, insuficiencia renal, problema en el corazón, problema en el páncreas, un sinnúmero de cosas. Y dicen las personas, Señor, pero si yo he sido obediente toda mi vida, te he servido. Y otros han vivido una vida moralmente bien en la sociedad y de repente aparecen de la noche a mañana con enfermedades terribles. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que por causa del pecado vino la muerte a todos los seres humanos. Y no podemos evitar que nosotros vivimos en un cuerpo corrupto, un cuerpo que se destruye, se deteriora
se envejece por causa del pecado. Dice que, y por la desobediencia de un hombre, entró el pecado a toda la raza humana. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte va a venir a los seres humanos de una u otra manera. De una u otra manera. Entonces, aún siendo nosotros creyentes, hijos de Dios, somos afectados por enfermedades que le explicaba yo en las sesiones anteriores, que aún en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones, Dios está detrás de todo eso. Porque Dios permitió ciertas situaciones en la vida de Job, en la vida de Pablo, en la vida de Timoteo, en la vida de hombres que colaboraron en el ministerio del apóstol Pablo, y le puedo mencionar un montón. Y Dios lo permitió. Timoteo era un joven que, aún siendo joven, tenía padecimientos, problemas en el estómago, problemas de estreñimiento. En 1 Timoteo 5:23 dice, en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua si no usas de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Timoteo parece que sufría problemas de estreñimiento, tenía problemas para digerir la comida en su estómago, y pasaba tribulaciones por esta enfermedad. Y Pablo le daba recomendaciones, le decía, bébete un poco de vino, bébete un poco de vino para que puedas digerir la comida, porque tenía problemas Timoteo y padecía sufrimiento, dolor por medio de eso. Y podemos mencionar otras razones que las personas padecen tribulaciones, y especialmente los creyentes. Entonces, en este mundo, los creyentes pasan tribulaciones, pasan angustia, pasan tribulaciones, dolor. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a sufrir, en el mundo van a tener angustia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo habló claro, que no estamos en un mundo que muchos lo tildan como el paraíso, porque muchos a una falsa religión, secta, dicen que estamos en un mundo donde es el paraíso terrenal, y dicen que no hay Satanás, no hay diablo, no hay pecado, y aquí es el paraíso. Juzgue usted si estamos en el paraíso, donde hoy podemos ver que la gente se mantiene a distancia de otra persona porque tiene miedo que le pase el virus, o tiene miedo también que le roben, o tiene miedo de un sinnúmero de cosas. Hay tanta maldad, vivimos en un mundo donde hay violaciones, secuestros, homicidios, asesinatos, guerra, hambre, cuántas cosas. Hay maldad en este mundo, no vivimos en un paraíso. Pero sí, la Biblia es clara y dice que un día todo esto se va a acabar, porque Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde lo mencioné en la enseñanza pasada. Eso lo puede encontrar en Apocalipsis 21 del 1 al 4. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice, voy a leer en el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto va a suceder en los tiempos finales. Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, va a hacer una limpieza, va a juzgar la maldad. La maldad, todo lo que genera maldad, de un día la va a juzgar. Y va a juzgar al autor de la maldad y a sus secuaces. Porque Dios está preparando un juicio en los tiempos finales. Y esto no quiere decir de que Dios no ha comenzado a hacer justicia
en la tierra. Claro que sí. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Eso también va a cosechar. Vamos a seguir mencionando otra de las razones. ¿Por qué sufren los seres humanos? ¿Por qué sufren a veces los creyentes, los cristianos? Por la maldad de la gente. Y a esto se le llama, se puede categorizar como una maldad personal. ¿Por qué sufren a veces las personas? Por las malas acciones de otra persona. Cuando el ser humano viola los derechos de los demás, o cuando viola las leyes morales de Dios, ahí se ve manifestada la maldad. Por causa de las malas acciones de nosotros, creamos sufrimiento, dolor, angustia en nuestros semejantes. Cuando le quitamos la vida a uno de nuestros semejantes, cuando una persona viene y abusa de un adolescente o de una muchacha, comete violación, cuando comete asesinato, le daña la vida a esa persona. Y si hay hijos de por medio y la familia, bueno, totalmente destruye todo el entorno. Esa es otra de las razones por qué la gente sufre, por la maldad causada por las malas acciones de otro ser humano. En Romanos 3, 10, 12 dice que la Biblia describe la palabra pecado como un estado en el cual nacemos, no como un acto definido. Es decir, la naturaleza del hombre, el hombre por naturaleza es malo. Solo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 10, 12, decía el apóstol Pablo que no hay nada bueno en él. Y que por eso decía Pablo, esa es la condición del hombre. Y Pablo explica en su escrito que solamente a través de una regeneración, a través de un cambio en su vida, es que el hombre puede cambiar sus actitudes, sus acciones y dejar que Dios guíe su vida, su camino. Porque el hombre separado de Dios, el hombre es un esclavo de la maldad, el hombre es un esclavo de Satanás. Y el hombre en las manos de Satanás es un esclavo. No tiene voz ni voto, no puede decidir. Él es el que decide sobre tu vida. Él es el que decide si te quiere destruir tu vida en el alcoholismo, en la drogadicción, en la promiscuidad, en la borrachera, en el homosexualismo, en la brujería, en la hechicería. Satanás controla tu vida y ya una persona, hermano, le cuesta salir de ese mundo si no viene y le deja a Dios que gobierne su vida, que lo libere de esa maldad. En 2 de Timoteo 4:14 dice dice así lo siguiente: Alejandro el calderero, este era una persona que trabajaba en cosas como le llamamos aquí, chatarrero, o esos que trabajan con cosas de latas. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí está hablando el apóstol Pablo que este hombre le causó mucho daño al apóstol Pablo. Y Dios dice que Dios te pague conforme a tus obras. Este hombre le causó muchas tribulaciones a Pablo en su ministerio y dice, voy a dejar a Dios que haga justicia. Así que las leyes jurídicas se hicieron para castigar a aquel o aquella persona que le infringe, que la quebranta. Para eso se hicieron y para eso fueron establecidas. Y entonces Pablo está claro y dice que otra de las razones por la que nosotros sufrimos es por las malas acciones de nosotros como seres humanos.
el número 4, quiero hablar sobre otra de las razones. ¿Por qué sufrimos? Es porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Este mundo está dominado por el enemigo llamado Satanás. Dice la Biblia, claro, Jesús dijo que Él es el príncipe de este mundo. Y aparte de ello, lo siguen los demonios, los ángeles caídos en este mundo. Entonces, estos demonios, Satanás y todos ellos causan maldad y daño en los seres humanos y aún en los creyentes, siempre y cuando Dios se lo permita. Recuerden que nadie ni nada te puede tocar si no es por la voluntad de Dios. Y eso lo explica en Job, es una historia real. Muchos dicen, no, es una ilustración, eso es algo imaginario. Así dice mucha gente, porque no creen que la palabra, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra viva, es verdadera, es real. Y vemos ahí en el libro de Job, en el primer capítulo, que usted lo puede leer cuando tenga tiempo, de que Satanás llegó y Dios le dijo a Satanás se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job, que es un hombre justo, temeroso, obediente? ¿Y qué le dijo a Satanás? Claro, no te va a ser obediente, no va a ser justo, no va a ser temeroso, si lo has bendecido, le has dado bienes, lo has prosperado, le has dado todo. Quítale todo lo que tiene, le dice Satanás, dame permiso y vamos a ver si no te maldice. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Así con estas palabras, porque ahí está en el pasaje. Te voy a dar permiso. Puedes tocarle todo lo que tiene, sus bienes, su familia, sus hijos, todo, menos su alma. Y dice que Satanás salió de la presencia de Dios y comenzó a hacer estrago en la vida de Job, perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió los bienes, perdió todo, hasta la salud de él la perdió. Aunque después Dios lo bendijo grandemente. Y esto no es cuento chino, es palabra de Dios. Y Dios se lo permitió a Satanás que tocara la vida de Job, pero nunca pudo tocar su alma. Nunca. Porque eso le pertenece a Dios. Por eso, hermano, vivimos en un mundo donde es cierto que hay maldad en este mundo. Pero eso no quiere decir que Dios no está vivo. Eso no quiere decir que Dios está muerto. Eso no quiere decir que Dios tiene un poder limitado, que Dios se ha hecho de la vista gorda. No. Muchos dicen que Dios no tiene suficiente poder para eliminar por completo la maldad. Y ahí donde se apegan y se basan y argumentan los ateos o los agnósticos. Porque dicen ellos, no existe Dios, porque si existiera Dios no hubiera tanta maldad en el mundo, dicen ellos. Y dicen, Dios no tiene suficiente poder. Dios es un Dios limitado de poder. Mucho menos que sea omnisciente, que lo conozca todo. Dicen mucho. Dios no conoce el futuro, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, es omnisciente, Dios está en todas partes y Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué vemos el amor de Dios? ¿Dónde lo vemos manifestado? En la cruz. En la cruz, Dios tenía un propósito en la vida de su Hijo Jesucristo. En medio de todos los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz, dolor, vergüenza, vituperio, hambre, fue abandonado, lo abandonaron sus amigos y murió en una cruz, crucificado como el más
o como el peor delincuente de esa época. Ahí murió en la cruz, donde estuvo 3 horas solo clavado en esa cruz, solo, y dice que hubo una gran oscuridad por 3 horas. Y ahí estuvo en esa cruz. Y ahí vemos el amor de Dios manifestado. Ahí vemos que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo tenían un propósito, y era para salvar, para darle una oportunidad al hombre, al ser humano, que fuera salvo a través de esa obra que Cristo hizo en la cruz. A través de que nosotros pusiéramos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que entendiéramos que Cristo murió en esa cruz porque nosotros éramos pecadores, estábamos condenados por toda la eternidad a morir separados de Dios por toda la eternidad. Entonces, en este mundo hay una maldad sobrenatural que domina y gobierna, y ese es Satanás, sus demonios y todos sus secuaces. Es una realidad, no podemos ignorarla. La maldad no es imaginario, es real, existe, y la Biblia lo menciona. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo y de él se origina la maldad. Pero recordemos que sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo gobierno, autoridad, existe un rey supremo, soberano, que tiene control de todas las cosas. Y ese se llama Jehová, nuestro Padre Celestial, Dios eterno. Otra de las razones por qué sufren los creyentes. ¿Por qué sufrimos los creyentes, los hermanos en el Señor? Y también sufren los no creyentes, pero nosotros, como hijos de Dios, hay un propósito en la vida de nosotros. Y si sufrimos, no es en vano. Primera de Pedro 4:12, 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí el apóstol Pedro le está explicando a sus discípulos, al pueblo de Dios, a la iglesia, de que dicen: amados amigos, no se sorprendan del fuego de prueba. Estaba hablando de las tribulaciones que iban a pasar, de las persecuciones por creer, por seguir a Cristo. Y más adelante dice que gozados por cuanto participan de los padecimientos de Cristo. Y por eso usted y yo padecemos por seguir a Cristo. Hay padecimiento, hay gente que de la noche a la mañana, hermano, usted le cae mal. Hay gente que lo odia, hay gente que tiene prejuicio, hay gente que ya cuando lo ve a usted y usted le dice que usted es cristiano, ya están con prejuicios. Y lo rechazan y otros lo odian. Y con esa persona usted no va a tener ninguna conexión porque ya vos no tenés conexión ni compatibilidad conmigo porque eres un cristiano. Te odian solo por ser cristiano, por predicar a Cristo. Y vivimos en un país donde de hecho no hay persecución por predicar la palabra de Dios, pero si te vas a otros países como China y otros países, ahí es prohibido. Es prohibido. Entonces, el apóstol Pedro, a lo que se refiere aquí es que dice: no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. Según el contexto del apóstol Pedro, se refiere a las persecuciones por la causa de Cristo.
Todos los cristianos sufrimos, padecemos por ser discípulos de Jesús y pasamos por muchas pruebas. Número 6. Sufrimos por causa de nuestros pecados. Cuando nosotros como cristianos desobedecemos a Dios, pecamos, tenemos consecuencias por nuestros pecados. Tenemos consecuencias, hermano, y querramos o no querramos admitirlo. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, de elegir las cosas correctas, de hacer lo bueno o lo malo, de hacer lo correcto o lo incorrecto. Y muchas veces el sufrimiento viene cuando nosotros hacemos elecciones que son incorrectas, tomamos malas decisiones. Y la mayoría de las veces, esas malas decisiones, aunque no lo podemos evitar, la mayoría de las veces traen consecuencias, aflicciones, tribulaciones, dolor, enfermedades, hermano, por desobedecer a Dios, por tomar malas decisiones. Nosotros, si fallamos a Dios, le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero aún de la consecuencia, eso no nos vamos a poder esconder de ellas. Ejemplo claro en la Biblia, tenemos a David. Hermano, cuando David cometió adulterio y al mismo tiempo cometió asesinato, podemos decir homicidio, mandó a matar a Urías. Bueno, habría que ver cómo se tipifica ese delito ahí, pero él mandó con uno de sus, fue el autor intelectual, con uno de sus sirvientes, mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, con la cual se metió y cometió adulterio. Después que David cometió eso, hermano, él pensó que Dios se había olvidado de eso. Por eso en la vida, aquí en la tierra, muchos creen que pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. Pero si no conocen a Dios, pues yo en esta noche le digo que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo observa y que a Él no se le escapa nada. Y que Él tarde o temprano va a hacer justicia. A Él no se le escapa nada. David se quedó calladito, viviendo con la mujer de su soldado, porque era soldado de él, lo protegía, lo cuidaba, lo mandó matar por quitarle la mujer. Y conociendo a Dios, cayó en esa debilidad. Y él tapó el pecado por 1 año. Pero Dios le mandó a un profeta, y ese profeta le sacó la mantilla al sol. Pero lo bueno de David, ¿sabe qué? Que David se arrepintió de corazón, reconoció su error, su pecado, y Dios lo perdonó, pero las consecuencias le vinieron, esa no pudo evitarla. Y eso es lo que pasa con nosotros, que hermano, Dios nos perdona nuestras malas acciones. Cuando cometemos errores, cuando cometemos pecado, cuando violamos las leyes morales, las leyes de la tierra, la ley jurídica, hermano, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios y nos sentimos que hemos fallado. Pero hermano, las consecuencias las vamos a pagar. De ahí viene el vituperio, la vergüenza, de ahí viene, hermano, el desprestigio, bueno, un montón de cosas. De eso no lo vamos a evitar. En 1 de Pedro 4:15 al 16 dice: así que ninguno de ustedes padezcan como homicida. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Le dice a la iglesia: ninguno de ustedes padezcan o cometan homicidio, en otras palabras. O ninguno de ustedes cometan robo o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece, le dice el apóstol Pedro, si alguno de ustedes padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, si pasamos sufrimientos, si padecemos por la causa de Cristo, dice el apóstol Pedro, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Glorifique a Dios por ello. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que el hecho de servir a Cristo, de servir a Dios, eso nos va a traer tribulación, dolor, angustia, sufrimiento, vamos a padecer por la causa de Cristo. Pero hay un mérito, hay una recompensa. Lo triste es lo que andan ahí sufriendo y padeciendo por andar haciendo lo malo y fuera de los caminos del Señor. Eso es triste. Podemos hablar entonces de otra de las razones. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Y otra de las razones es por el trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hermano, Dios trata de manera diferente, de manera muy especial, con la vida de cada uno de nosotros. Dios trata de una manera especial con las familias, con los matrimonios, con las naciones. Y podemos ver al pueblo de Israel cómo Dios trató de manera especial. Con naciones enteras en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios trató con ellos. Con reyes. Cómo Dios, hermano, vimos su mano rigiendo con vara, poniendo, aplicando la ley, poniendo el orden. Ejemplo, imagínense, voy a hablar de uno que es muy conocido en la Biblia y es el apóstol Pablo. Imagínense un hombre muy estudiado, un hombre muy preparado en ese tiempo, en la época, instruido en la ley, un hombre muy preparadísimo, quizá en este tiempo, con varios doctorados, maestrías, pero muy preparado. Dios tuvo que tratar con el apóstol Pablo para hacerlo humilde, para bajarlo de la nube. ¿Por qué? Porque Dios conocía que Pablo tenía un problema y era su ego, su orgullo, así como sucede con muchos de nosotros también. Y alguien me decía, pero Dios no permite el sufrimiento, Dios no lo permite. Hermano, la Biblia dice que Dios es soberano. Dice la Biblia que Dios sostiene la tierra con la palma de su mano. La tierra donde vivimos está en el vacío, sostenido de la nada. Quien la sostiene es Dios. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida, quien nos cuida, nos protege, es Dios. Ahí está Dios. Dice la Biblia que Él envía a sus ángeles que nos cuiden, que nos guarden, nos protejan. Nada va a pasar a nosotros ni a nuestra familia mientras Dios no lo permita. Enfermedades, tribulación, problemas económicos, todo lo que pueda pasar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, no va a ocurrir si Dios no lo permite. Dios es el que prospera, Dios es el que bendice, Dios es el que exalta, Dios es el que humilla. La Biblia dice que Dios es el que empobrece y Dios es el que exalta, enriquece. Dice que Él es el que nos da el poder para hacer riqueza. Dice la Biblia que Dios es el que pone el talento, las habilidades en el ser humano. Hay gente que ni siquiera fue a la universidad, ni siquiera fue a instruirse por un oficio o una habilidad que tenga, o algo que él, hermano, haya aprendido. Y sabe, si Dios le ha dado el talento y la habilidad, aún los mismos estudiosos que fueron a las universidades se quedan con la boca abierta y le preguntan, ¿dónde estudiaste? ¿Quién te enseñó? Porque hay gente que tiene la habilidad de pintar, de dibujar,
y ni siquiera fue a una escuela. No estoy diciendo que no es malo que vaya a la escuela, pero imagínense esta persona con el talento y el arte que tienen y la habilidad, y ya no digamos yendo a una universidad, instruyéndose. ¿Cómo sería, hermano? Gente que Dios levanta, Dios prepara, y todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Dios tenía que enseñarle que solo Dios era el único a quien nosotros debíamos darle el reconocimiento, el honor y la gloria. Teníamos que entender que Dios era el único que nos había permitido, a Pablo Dios le estaba enseñando que era el único que le había permitido llegar hasta donde él estaba y reconocer que él era lo que es, porque Dios le había dado la sabiduría, le había dado la salud, le había dado el talento, las habilidades y todo. Si leemos en 2 Corintios 12, del versículo 7 al 10, miren lo que dice acá. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Miren eso lo escribe Pablo. Respecto a lo cual 3 veces le he orado al Señor, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La mayoría de los teólogos afirman que Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. Dios permitió esta enfermedad en la humanidad de Pablo para que no se jactara, no se enorgulleciera. Y Pablo claramente lo sabía, que esta era una de sus debilidades, el orgullo, que fácilmente se le subía a la cabeza, la soberbia y el orgullo, hermano. Por eso Dios permitió todo esto en la vida de Pablo. Pablo tenía esa debilidad, el orgullo. Ese aguijón al que se refiere aquí el apóstol Pablo era su propia enfermedad, que le traspasó su carne y lo hirió. Y Pablo sufría, le dolía. Y lo que hizo ese aguijón, dice que lo quebrantó, y él sabía que Dios estaba permitiendo eso para que no se enalteciera. Por eso dice ahí en el último pasaje de 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le oró a Dios: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdón, Pablo le oró a Dios y le dice: Señor, sáname. Y de hecho, pues me imagino que él le oraba a Dios y le pedía perdón por algunos de sus pecados que había cometido, algunas debilidades. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, le dijo al Señor: mi gracia es suficiente. Alguien me decía: usted está equivocado, porque usted dice que Dios permite el sufrimiento en las personas, en los seres humanos. Bueno, en esta noche yo le he estado enseñando, y con base bíblica, que sí, Dios lo permite. Dios permitió la enfermedad del apóstol Pablo, y Dios tenía el poder para quitársela también y para sanarlo. Y Pablo rogó a Dios y le pidió que lo sanara, y Dios le dijo: no, tranquilo, así me eres útil para mi obra.
Mi gracia es suficiente. Y yo me voy al Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y yo lo llevo ahí, y podemos ver otro ejemplo del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se le subieron los humos a la cabeza también. ¿Y qué pasó con el rey Nabucodonosor? Mire, hermano, dice la Biblia que ni siquiera había terminado de hablar el rey Nabucodonosor cuando Dios mandó juicio sobre él. Porque el rey Nabucodonosor no reconoció la grandeza, la majestad, la soberanía, el poder de nuestro Dios. Él decía, ¿qué dijo Nabucodonosor? Todo mi reino, mi imperio, todo lo que tengo ha sido por mis propias fuerzas, mis propias habilidades. Todo lo que tengo es porque yo me lo merezco y es porque yo soy quien soy. Porque de hecho un rey era reconocido como un dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermano? Le bajó los humos a Nabucodonosor y lo mandó 7 años. 7 años. Se volvió loco y lo mandó a comer con las bestias del campo. Por 7 años, como castigo, como disciplina. Y esto no es cuento chino porque muchos lo toman como que fuera simplemente una ilustración o un cuento, ¿cómo le digo? Una fábula. Y la palabra de Dios es real y esto es verdad. Dice que Nabucodonosor se volvió loco y él se creía una bestia y comía con las bestias en el campo, comía hierba, le crecieron las uñas, el pelo y todo. Pasó por 7 años hasta que Dios lo hizo entender de que dice la Biblia que quien es soberano en esta tierra, quien gobierna es Dios y que Dios pone a reyes y quita reyes y Dios tiene todo el control. Y dice la Biblia que Nabucodonosor reconoció, él reconoció que Dios es el de todo, Dios es el Rey Supremo, es el que tiene el dominio sobre todos los reyes de la tierra. Y él reconoció, y miren, dice la Biblia que Nabucodonosor volvió en razón y su reino fue restaurado. Eso está en el libro de Daniel. Hermano, si nosotros leemos la Biblia, toda la escritura, y la conectamos, nosotros la interpretamos en su conjunto, no nos vamos a perder. Vemos desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Dios ha actuado y cómo Dios se ha manifestado a la humanidad, al pueblo de Israel, y cómo Dios ha tratado de manera específica con las personas. Y para terminar tenemos otro ejemplo, la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Y Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Dijo, yo no quiero ir. Jonás quería que Dios le desapareciera al pueblo de Nínive. Y él no quiso ir. Y Jonás hizo lo que él se le dio la regalada gana y se fue en un barco para huir de la presencia de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios disciplinó a Jonás preparando una tormenta en medio del mar. ¿Quién preparó la tormenta? La Biblia dice que la preparó Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios creó la tormenta y preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Eso dice la Biblia. Eso no es invento mío, lo dice la Biblia. Y por ahí van a decir que eso es mentira o otra fábula. No, esos son ejemplos reales, hermano. O sea, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dice que Él, donde hay sequía, Él convierte en manantial. Y por eso en Hebreos 12, 6 y 9 dice que
al que Dios ama y al que Dios recibe como hijo, lo disciplina como un padre a su hijo que ama. Así que en esta noche voy a terminar acá para continuar con la enseñanza en la próxima sesión. Le animo a que no se pierda la siguiente parte de esta enseñanza que voy a estar abordando sobre las razones por qué sufren los seres humanos y especialmente los hijos de Dios. Y si no usted quiere escuchar este mensaje, váyase al canal de YouTube del ministerio y a mi canal, ahí lo puede encontrar también. Y búsquenlo en las redes sociales, en las redes sociales del canal del ministerio Fe y Esperanza, y también ahí lo puede encontrar en mis redes sociales. Así que le doy gracias a Dios en esta noche por este tiempo. Vamos a terminar por acá y vamos a seguir en la próxima sesión. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por este momento, Señor, que me has permitido el poder compartir tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por todas las personas que han disfrutado de esta enseñanza, que han estado conectados, que nos han sintonizado a través de las redes sociales, a través del internet, a través de los canales de YouTube, a través del canal 88, Señor. Señor, en esta noche, Señor, oramos para que cada persona que ha visto el programa, Señor, haya aprendido y haya sido enseñado, instruido, y que tu Espíritu Santo haya iluminado su mente y su corazón, Señor. Y pueda entender, Padre, que tú eres el único que tiene el control, el que gobierna y el único soberano, Dios eterno, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias, Señor.